F.com.ar. Tenemos otra invitada aquí en estudios, es la candidata a diputada nacional de Consenso Federal, Carolina Piedrabuena. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias por venir. ¿Qué te quedó del debate del domingo pasado, Carolina? Bueno, primero, como te decía, es un momento histórico para los santafesinos muy importante en el ámbito en el que estamos, en la Universidad Nacional del Litoral, que cumple 100 años. Su aniversario es mañana y en un momento en donde, bueno, toda la política argentina reunida para debatir, para ver cuáles son las propuestas que nos preparan quienes son candidatos a presidente. En algunos aspectos con un poco de desazón en esto de que también vimos la grieta arriba del escenario, esto de estar peleándose entre unos y otros y escuchar pocas propuestas. Falta de diagnóstico sobre los problemas reales de la Argentina, se habló poco de la pobreza, se habló poco de la crisis. Poco del hambre también. Se habló poco del hambre, sin lugar a dudas en el capítulo que se habló de los derechos humanos, la única persona que planteó acerca de que la pobreza, el hambre, hoy es un derecho humano que tiene que ser tenido en cuenta y que todas las políticas públicas tienen que estar dirigidas a atender ese flagelo que está pasando. Estamos hablando que 1 de cada 2 niños menores de 14 años son pobres en la Argentina. Sí. Entonces está vulnerado un derecho humano fundamental que tiene que ver con la desnutrición infantil y que debemos atenderlo. Así que bueno, esos son las cosas que a uno también le quedan de la pobreza a veces a la hora de debatir, que se preparan para el show, para el marketing, y no para verdaderamente debatir cuáles son los problemas urgentes de los argentinos. Claro, y ahí cómo lo viste a Lavagna justamente en este marco de era Macri tirándose con Alberto y después escuchábamos un ratito a ver qué decían los demás y ahí cómo lo viste. Sin lugar a dudas, él planteó, al día siguiente estuvimos con él, y planteó esto de, bueno, no sentirse cómodo en este ámbito donde otra vez y nuevamente vimos al candidato a presidente Alberto Fernández y al presidente en su rol de candidato en un fuego cruzado que no le aporta nada a los argentinos, que no está hablando del futuro y que no es un debate en serio. Así que en eso, sin duda, él lo planteó, de la incomodidad de no poder ser un debate que sea fructífero y que aporte a los argentinos. Sí, yo vi algo parecido, sí. Ayer de hecho editorializaba y decía, bueno, me parece que creo que casi nadie modificó su voto, que era para buscar a los convencidos más que otra cosa. Sí, sin duda quienes vemos el debate, la primera vez que pasa en la Argentina, que es por ley, claro, en realidad ley. No es la primera vez que pasa. Hay mucho por hacer, hay mucho para mejorar en el debate, las condiciones estaban puestas por los candidatos. Supongo que es como dice la mayoría de los que saben en este tema, el debate no modifica el voto de la gente, sino que confirma o ratifica el voto de los que ya están convencidos. Claro. Pero sin lugar a dudas tiene que ser un espacio en donde todos los argentinos puedan encontrar las propuestas. De eso hubo poco. Claro. Carolina, vos estás buscando el voto de los santafesinos para llegar al Congreso de la Nación. ¿Qué es lo que vos y Enrique Esteves se quieren llevar al recinto? Como lo venimos planteando, nosotros entendemos que la provincia de Santa Fe aporta muchísimo al gobierno nacional y recibe muy poco, no solo en términos de la discriminación en el reparto de recursos, sino en la falta de obras que el gobierno nacional se compromete y nunca hace. Pero también entendemos que somos 19 legisladores, vamos a ser 19 legisladores y que tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son los puntos mínimos y cuáles son los reclamos que los santafesinos necesitan, que tiene que ver con esto, con lo que hemos charlado en otras oportunidades, desde las obras o los servicios que no tenemos los santafesinos, incluso qué cosas vamos a llevar de lo que ya se ha hecho en Santa Fe y que forma parte de un modelo que ha priorizado las cuestiones que para nosotros son elementales, como la salud, la educación, un plan, un diseño, un plan estratégico que no tiene la provincia de Santa Fe. Estuvimos recorriendo todo el centro norte y el sur de la provincia, una provincia que aporta, por estas rutas pasa la mayor cantidad de producción del país. Y no tiene rutas como la gente, claro. No se hacen. Y nosotros necesitamos un plan estratégico que a las pymes les permita pensar cómo invertir para adelante, cómo salir para adelante cuando son las pequeñas y medianas empresas quienes generan mayor empleo en la Argentina. Así que
lo que entendemos tenemos que hacer primero es discutir en el Congreso Nacional también un plan estratégico para la Argentina a largo plazo, Claro. que trascienda un gobierno. Entendemos que para modificar las cuestiones más urgentes de los argentinos hacen falta más de 15 o 20 años en donde las políticas públicas se continúen gobierno a gobierno y no que venga uno y borre todo lo que hizo el otro. Claro, o sea, van con agenda propia, porque esto me hago cargo yo, por ejemplo, el diputado Hugo Marcucci, radical, Sí. fue electo por el Frente Progresista Cívico y Social. Cuando llegó a Buenos Aires, se pasó al bloque de Cambiemos. Digo, ustedes van con agenda propia. Agenda propia y con un compromiso que tiene que ver que no se puede seguir con esta lógica que los diputados nacionales responden a los intereses de un escritorio de la ciudad de Buenos Aires, porque así estamos, con esta discriminación de recursos, con la discriminación de subsidios al transporte, sin una voz que se alce en el Congreso de la Nación, aunque sea solitaria. Pero no tenemos una voz solitaria de los 19 diputados nacionales. De hecho, salimos a la calle y si le preguntamos a los ciudadanos santafesinos quiénes los representan en el Congreso Nacional, seguramente no saben. Claro. Nosotros queremos que nos conozcan, queremos dejar un compromiso, queremos estar a disposición y que también se nos juzgue por lo que hacemos. Claro. Le contamos a la audiencia que provenís sos dirigente radical, de militancia radical. ¿Cómo estás viendo la actualidad del partido con estas diferentes facciones que hay en Santa Fe y a nivel nacional? Por un lado, nosotros entendemos que en la provincia de Santa Fe hay que encontrar realmente la unidad de todos los sectores, volver a esto de discutir acerca de cuáles son las prioridades del radicalismo, cuáles son las ideas bases del radicalismo, y en eso implica que nos miremos, que paremos un poco la pelota y que discutamos qué es el radicalismo, aunque parezca una discusión de una cuestión de historia, te diría, pero tenemos que volver a las bases del radicalismo porque No es si menor, no, porque gobiernan muchas comunas, muchos municipios. el Frente Progresista hoy va a gobernar al 75% de la población santafesina. Así que tenemos una gran responsabilidad y en estas discusiones que tienen que tener los partidos, sobre todo para el nuevo rol que tiene que tener el Frente Progresista, que es ahora nuevamente de oposición. El Frente Progresista se constituye antes de ser gobierno en base a que los que pensaron distinto y los que pensamos distintos se pusieron de acuerdo. Ahora en este rol de oposición también vamos a tener que buscar el diálogo porque necesitamos que se continúen políticas públicas que entendemos imprescindibles, como el Plan Abre o como el Plan Norte. En un norte olvidado, nosotros hoy recorriendo el norte encontramos lugares en donde, a pesar de ser 100 habitantes, se hizo una inversión millonaria para el agua potable. A pesar de ser muy pocos, llegó una escuela. A pesar de ser muy pocos, llegó un centro de salud. El Frente Progresista no ha hecho una diferenciación a la hora de invertir en las grandes poblaciones y las poblaciones que tienen pocos habitantes, sino lo que buscamos es una provincia integrada, equilibrada y que se garanticen los derechos mínimos de los santafesinos. Claro, vos sos funcionaria del Ministerio de Del Educación, Ministerio ¿no? de Educación. Claro, y ahí cómo viene la transición, digo, materia Aún educativa que no es un tema menor, ¿no? Nosotros hasta el 9 de diciembre continuamos como lo hicimos desde el primer día, tenemos una gran responsabilidad porque la educación no entiende de esta transición. Tenemos que continuar con lo que tiene que ver con la infraestructura escolar, el sostén de la infraestructura escolar, con cada uno de los programas que hasta el último día de clases se llevan adelante. Y bueno, aún esperando que empiecen los nuevos equipos, que entendemos después del 27 de octubre va a empezar la transición real con cuando se presenten los equipos del próximo gobierno. Claro. Te dejo el cierre proselitista, Carolina. ¿Por qué Roberto Labaña, presidente? ¿Por qué Enrique Esteves, Carolina Piedrabuena, diputados? Sin lugar a dudas, nosotros entendemos que Roberto Labaña es quien sabe, quien tiene la experiencia, quien con mucha mesura ha demostrado tener las propuestas para salir adelante como país, dejando atrás la grieta,
dejando atrás estos modelos de corrupción y este modelo presente de exclusión. Y nosotros, desde el Congreso de la Nación, representar a los santafesinos, porque entendemos esa es la prioridad de cualquier legislador nacional, que los intereses de cada uno de los habitantes de Santa Fe estén representados, que las obras y servicios que se tienen que hacer desde el gobierno nacional se hagan. Así que nosotros nuevamente un compromiso, como lo hemos hecho hasta ahora desde el Frente Progresista, lo vamos a hacer en el Congreso de la Nación. Gracias por venir, Carolina. Gracias a vos por la invitación. Y si llegás al Congreso, te esperamos nuevamente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Con las luces de Buenos Aires. No, por supuesto que no. Bueno, gracias. Gracias a vos. Carolina Piedrabuena es candidata a diputada nacional por Consenso Federal. Nos visitó aquí en los estudios de Canal 5 Santa Fe. Vamos a